Saludos y nuevamente nos vemos, nuestros hermanos y amigos. Este es un tema que desde hace mucho tiempo quería exponer porque me parece que es el tema central de nuestra fe y el tema central del cristianismo en sí. Descubrir cuál es nuestro Dios. Porque el tema de la Trinidad se ha desarrollado a lo largo de los siglos y en base a lo que hemos estudiado tanto, podemos decir de que es una deformación del verdadero concepto de Dios. Entonces, por eso yo he querido traer este tema de descubrir cuál es el verdadero origen de esta doctrina, porque muchos piensan que su origen es en las Escrituras, pero entonces vamos a ver que no es así. Como ustedes vieron en la introducción, ese feto llamado Trinidad, que llegó a nacer en el cristianismo en determinado siglo, en determinado tiempo, tuvo que haberse gestado de algún lado, porque si no está en la Biblia, ¿de dónde proviene? Esa es la pregunta que les quiero responder por medio de una serie de videos. Este es solo la primera parte y yo los invito a que tengan un poquito de paciencia conmigo en esta primera parte porque me voy a meter por el lado filosófico. Voy a dejar el análisis bíblico y el análisis de la patrística de los primeros cristianos para un próximo video y un tercer video y de pronto hasta un cuarto video. Pero en este nos vamos a centrar en el origen filosófico de esta doctrina. Entonces, para empezar, les pongo aquí un ejercicio, es una pequeña tarea. He puesto dos ahí adyacentes, dos opciones, una Trinidad A, una Trinidad B. En realidad son dos definiciones teológicas y una definición teológica y la otra es una definición filosófica acerca de este concepto de una Trinidad. Una es un concepto cristiano y la otra es un concepto pagano. Pero yo no he querido etiquetar cuál es la cristiana y cuál es la pagana para que ustedes queden con la inquietud, con la incógnita y vean después en el segundo video a quién corresponde cada definición, cuál es la definición de la cristiandad y cuál es la definición del paganismo. Pero entonces vamos a empezar hablando de dónde se origina definitivamente este concepto trinitario y para eso tenemos que viajar mucho tiempo en el pasado, antes del cristianismo inclusive. En realidad, muchos siglos antes del cristianismo. Y ustedes dirán, bueno, vamos a hablar de Platón. Y resulta que no. Vamos a ir un poco más atrás a un personaje de la antigüedad muy reconocido en el mundo de la geometría, las matemáticas, como es Pitágoras. Entonces, ¿qué de interesante enseñó este Pitágoras? Bueno, Pitágoras era un místico matemático, un místico geómetra, porque él tenía un concepto de que todo se originaba de los números. Entonces él creó este concepto, o más bien no lo creó, sino que él hablaba de este concepto de una mónada, que en griego significa unidad, o uno, algo solo, único, la fuente de todo. Esa era la mónada para los griegos y para este insigne, insigne representante de la cultura griega como era Pitágoras. Entonces, ese uno, esa unidad primaria, esa unidad especial, indivisible, llegó a ser conocido para ellos como el Dios, pues, que está por encima de todos. Pero entonces ellos se preguntaban, o sea, ¿cómo es posible que de una unidad básica, de una fuente, como es la mónada, pueda surgir la diversidad o la multiplicidad, decían ellos, ¿no? O sea, ¿cómo de uno pueden llegar a existir tantas cosas? Bueno, entonces ellos no se quedaron en el uno, ¿no? Sino que de la mónada pasaron a la diada, que es ya la multiplicidad, o sea, ya no es una sola cosa, sino que son dos o muchas. Pero también hablaron en esa evolución metafísica de la filosofía que desarrollaron de una tríada, ¿cierto? Y la tríada tiene mucho que ver con el triángulo, porque el triángulo se compone de tres partes, de tres puntas y de tres partes. Entonces, Pitágoras gira mucho en torno también a este asunto del triángulo, ¿no?
Pero yo no me voy a meter en el mundo de las matemáticas porque no es mi campo. Aquí estamos hablando de la Trinidad, de cómo evolucionó. Por ahora vemos lo que nos dice Pitágoras acerca de ese uno, de esa unidad que es el principio de todo, que es el origen de todo, de toda la multiplicidad que conocemos. Entonces, por eso él decía de que Dios construyó el universo en base a números. Esa era su idea. Entonces, ahora sí vamos a saltar a Platón, unos años más acá. Porque Platón toma esa idea del uno y, y la inserta en su filosofía. Entonces, Platón dice que el más alto aspecto de Dios es ese uno, la fuente o mónada de todo. Es el Dios que está por encima de todo. Pero Platón también escribió algo llamativo. Platón llegó a hablar de que de ese uno, por vía de una emanación o una irradiación, se origina lo que es el demiurgo. Entonces él llama al demiurgo conciencia o nous. Y dice que este demiurgo, después lo dice que también es como el que creador de todas las cosas, ¿no? Entonces vamos ahí hablando del uno, pero ahora resulta que aparece otro asunto que es el demiurgo. Obviamente estos filósofos no hablaban estrictamente de esto como personas, no hablaban del uno como una persona ni del demiurgo en sí como una persona. Eran conceptos filosóficos más indefinidos, pero como mi campo tampoco es la filosofía, no me voy a meter en profundidad en ello, porque lo que estamos es buscando el concepto religioso de esa Trinidad. Entonces, en este esquema tenemos que Platón hablaba del uno, la unidad, la mónada de todo, y que por vía de emanación, la emanación como yo les dije, es como una irradiación porque Platón decía que ese uno, esa unidad, se desbordó. Bueno, para una persona religiosa sería como si dijera, era tan poderosa, tenía tanta fuerza que se desbordó por sí misma, irradió. Entonces, por eso inclusive utilizaban mucho la comparación, estos filósofos, de el sol y los rayos solares, ¿no? Los rayos solares como una irradiación del sol, que es esa unidad básica de donde proviene toda esa fuerza. Entonces ya vemos de dónde dice Platón que sale el demiurgo. Entonces, en conclusión, él hablaba de que primero está la unidad, la mónada, que es el uno, después está el demiurgo, que es el creador de todas las cosas, el que crea todo, el que hace todo, el que lleva la asistencia a lo que conocemos, aunque recordemos que él hablaba de unas ideas y que esto simplemente era un reflejo del mundo real, que era el de las ideas. Pero pues tampoco me voy a explayar en ese tema de las ideas porque es complejo. Entonces, Platón también habla de un tercer asunto. Recordemos que estos son términos filosóficos, no podemos decir una tercera persona, no. Sino que el demiurgo a su misma vez crea las cosas y surge en el universo lo que se llama el anima mundi. ¿Qué es el anima mundi para Platón? Bueno, vamos a leer aquí un poquito, ¿no? En este libro sobre la filosofía y el método de Platón. El alma del mundo, en latín anima mundi, es un concepto cosmológico de un alma compartida o fuerza rectora del universo, usado por Platón en su obra República. El alma del mundo de Platón posee no solo facultades sensitivas, vegetativas, sino también capacidad racional. El alma del mundo es creada por el demiurgo, como podemos ver en el Timeo. Entonces, noten el concepto tan interesante, ¿no? O sea, Platón nos habla de un uno, de una mónada, que es como ese Dios que está por encima de todo y que es incomprensible, decía él. Él decía que ese uno era inteligible, que no lo podíamos comprender. Pero entonces después viene algo que es lo inteligible, que es un nous y que es el demiurgo. Y ese demiurgo es el que crea esta fuerza rectora, esta alma, ¿cierto? Rectora del universo, que tiene esa capacidad sensitiva. Entonces, estamos viendo de que cuando habla del anima mundi, no habla simplemente de planetas, de seres humanos, de vegetales, de animales. No, cuando habla del anima mundi, habla es como de un alma universal. Entonces, tenemos el uno, que es, por decirlo así, el Dios sobre todas las cosas. Tenemos el demiurgo, que es
que surge del uno por irradiación, por emanación, y es el que crea todas las cosas, es el creador de todas las cosas, pero es parte de la misma esencia del uno, porque es su propia irradiación. Ojo con ese concepto, ¿no? Que ahí vamos a llegar después al cristianismo con ese concepto. Y en tercer lugar tenemos aquí un alma, no espíritu, sino que lo llama alma, pero de alma a espíritu no hay tanta diferencia ni hay un salto tan alto, tan grande. Entonces él habla del anima mundi. Entonces, ¿creía Platón en una trinidad? Técnicamente no, pero se empieza a vislumbrar ya una especie de trinidad aquí filosófica, porque estamos hablando del uno, del demiurgo y del anima mundi. Y todos tres parten de una misma esencia. Todos tres son parte de esa misma esencia original. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el trabajo del demiurgo según Platón? Bueno, en ordenar las cosas de acuerdo a ese modelo eterno de las ideas. Pero entonces vamos ahora sí a dar otro pequeño salto porque dejamos aquí ya el concepto de Platón del uno, el nous y el alma o el anima mundi y pasamos a Aristóteles. ¿Qué creía Aristóteles? Siguió con esa idea de Platón. Él cambió algunas cosas, ¿no? Algunos conceptos, planteó algunos conceptos diferentes, pero en esencia mire lo que dice, que se parece mucho a lo que nos mencionó Platón. El universo y todo lo que contiene está determinado por el número 3, puesto que el fin, el medio y el principio forman el número de lo que es un todo. Entonces, Aristóteles, aquí vemos como una mezcla de lo que decía Pitágoras, los números, y Platón, el 3, ¿cierto? Entonces, mezclando lo que decía Pitágoras y lo que decía Platón, nos sale más o menos lo que dice aquí Aristóteles, ¿no? El 3 empieza a surgir como el número clave en la cuestión de Dios y el universo y lo creado y lo que existe. Entonces ahora vamos a dar otro salto, ¿cierto? Ya con un personaje mucho más acá del tiempo, ya alrededor del siglo I. Y entonces Alejandro de Afrodisia dice lo siguiente: hay un tercer intelecto además de los dos mencionados, el productivo por medio del cual el material se pone en disposición de inteligir. Entonces noten cómo aquí ya el concepto ha evolucionado más, ya se habla de tres intelectos, tres mentes maestras, por decirlo así, ¿cierto? Hay tres intelectos en el universo que lo controlan, lo rigen y lo originan. Ojo con ese concepto, ojo cómo vamos, mucho cuidado en cómo se va desarrollando esto, porque ya estamos en el siglo I, estamos en Grecia, pero la cultura griega, lo que se llama la paideia griega, se empezó a enseñar en todos los lugares a donde los griegos iban conquistando por mano de Alejandro Magno y después de sus 4 generales, ¿no? Entonces, esta paideia griega, esta cultura se empezó a enseñar en todos los lugares y estos conceptos filosóficos empezaron también a hacer escala en otros personajes nacidos en otros lugares. Entonces, ya, por ejemplo, tenemos a Moderato de Cádiz, que Cádiz es ya estamos hablando de Hispania, ¿no? De España, lo que es actualmente España. Entonces, y estamos hablando del siglo I. ¿De qué hablaba Moderato de Cádiz? De Gades o de Cádiz. Hablaba de 3 unos, el primero que está sobre el ser y todo, y toda ousia, toda esencia. El segundo que es lo que es verdaderamente lo inteligible, y el tercero que es el principio psíquico. Recordemos, alma, psiquis, espíritu. Tiene mucho que ver con el anima mundi. La similitud con las llamadas 3 hipóstasis de Plotino es evidente. Plotino viene 2 siglos más adelante, pero ese lo vamos a dejar para después, porque estamos en el siglo I. Recordemos, arrancamos como en el siglo VII antes de Cristo. Pasamos al siglo V con Platón, nos vinimos más acá ya al siglo IV con Aristóteles, hablamos de Alejandro de Afrodisia cerca ya del siglo I y seguimos en el siglo I con Moderato de Cádiz, ¿no? Estamos viendo cómo evoluciona ese concepto de los 3 intelectos. Entonces ahora tenemos a Nicómaco de Gerasa en el siglo II, ya cuando habían muerto los apóstoles. Esto ocurre en la parte filosófica, en la parte de Grecia y su cultura griega, más en Palestina, por medio de los apóstoles y Jesús, estaba ocurriendo otro asunto, que ese es del que vamos a hablar después. Pero hablemos entonces por ahora de Nicómaco. ¿Qué dijo él? Sostuvo que la tríada es la forma de la plenitud de todas las cosas. Entonces noten cómo ahora sí ya encontramos, primero con Alejandro de Afrodisia, el concepto de 3 intelectos, pero ahora encontramos ya la expresión, la tríada.
Entonces ya estamos hablando de una tríada filosófica de parte de estos personajes. Y entonces ahora seguimos en el siglo segundo y vamos a ver algo que les sorprenderá a ustedes. Y es el parecido con el que este concepto de tríada del siglo segundo de parte de los oráculos caldeos de Zoroastro, o sea, estamos hablando de oráculos de Persia, oráculos paganos, ya no solo son los griegos, sino los persas los que se están uniendo a esta danza, a este baile de la tríada. Y ustedes se van a sorprender cómo muchos de los conceptos que menciona aquí estos oráculos caldeos se parecen tanto al tema del que estamos tratando y al tema al cual estamos buscando origen, que es a la Trinidad de la cristiandad. Bueno, ¿qué dicen los oráculos caldeos? Empecemos leyendo algunos, ¿no? Pues en todo el mundo resplandece una tríada a la que gobierna una mónada. Entonces, la mónada es la unidad de todo, pero esa unidad se refleja en una tríada. Entonces, estamos hablando de un 1 que es un 3. Oráculos 3 y 5. La triplicidad de Padre, intelecto y potencia es conservada gracias a la actividad cognoscitiva que une lo inteligible con el intelecto. Entonces aquí ya dice que esa triada, esa triplicidad se componen de un Padre, una inteligencia, un intelecto, que podríamos decir que es una razón. Por ahí nos está sonando ya en la mente algo llamado verbo, logos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo después se le pudo haber asimilado al intelecto, ¿no? Y potencia, o sea, algo así como esta potencia podría ser lo que decían los platónicos del anima mundi, esa fuerza rectora del universo que tiene una inteligencia y tiene una capacidad, no es simplemente una fuerza, sino una inteligencia también. Entonces, no está hablando simplemente de una fuerza, sino de una inteligencia. Ahí vamos encontrando el asunto. Pero sigamos, porque esto se pone aquí cada vez más interesante con los oráculos caldeos. Y junto a él estaba la diada sentada brillando con acciones intelectuales para gobernar todas las cosas y ordenar todo lo ordenado. La mente del Padre dijo que todas las cosas deben ser divididas en tres. Su voluntad sintió inmediatamente todas las cosas se separaron en esa forma. La mente del Eterno Padre dijo gobernando todas las cosas con la mente en tres. Entonces vemos cómo ya se habla de un Padre, de un Dios que gobierna en tres. Y dice, el Padre mezcló todo espíritu de esta tríada. Todas las cosas son suministradas del seno de esta tríada. Todas las cosas son gobernadas y subsisten en esta tríada. Entonces aquí vemos ya con mucha más claridad, ya se ve ya es mucho más diáfano el asunto. Ya vemos que esa tríada compuesta de Padre, inteligencia y alma o poder, ya es una Trinidad como tal. Y ya es una Trinidad que es una unidad que se representa en tres. Estamos viendo cómo va evolucionando ya el asunto aquí, ¿no? De cómo pasamos de Pitágoras, Platón, Aristóteles a estos conceptos del siglo siglo primero y segundo, con una Trinidad mucho más clara. Oráculos caldeos que dicen, pues debes saber que todas las cosas se inclinan ante los tres supremos. De allí surgió la forma de la tríada por ser preexistente. Entonces aquí ya no solo nos dice que esta tríada son tres, Padre, potencia y inteligencia y potencia, sino que son tres supremos, o sea, son tres dioses, por decirlo así. Son tres, no quiero usar la palabra persona porque en estos conceptos no se utiliza tanto la palabra persona, pero es como si fueran tres personas que están por encima de todo. Entonces seguimos. Porque ya dejamos los oráculos caldeos y pasamos a un personaje neoplatónico del siglo segundo que hereda la doctrina platónica. ¿Y qué nos dice este personaje llamado Numenio de Apamea? Bueno, dice Numenio, comentando sobre el Timeo. Numenio ubica el primero en la categoría del que es viviente y dice que piensa haciendo uso del segundo. Ubica el segundo en la categoría del nous y dice que este a su vez crea haciendo uso del tercero, y ubica al tercero en la categoría de lo que piensa discursivamente. Entonces aquí ya Numenio nos dice, ya él sintetiza la obra de Platón hablando de que hay tres, ¿cierto? Hay tres de estas esencias. ¿Y qué nos dice Eusebio de Cesarea? Porque entonces aquí es donde entra un cristiano del siglo IV a comentar lo que dice Numenio y a aclararnos qué es lo que quiso decir Numenio. Entonces dice Eusebio de Cesarea, Numenio afirma, el Dios, el primero estando en sí mismo es simple, porque al estar enteramente consigo mismo no es jamás divisible. No obstante, el Dios, el segundo y tercero es uno,
pero asociado a la materia que es diada, por un lado lo unifica, por otro es escindido por ella. Entonces, noten cómo ya este cristiano del siglo IV ya dice que esos tres de los que habla Numenio y que Numenio interpreta de Platón son tres dioses, pero que son tres dioses unificados, hechos uno. O sea, eso es lo que nos está queriendo decir Eusebio. Entonces esto nos demuestra cómo esa Trinidad cristiana que empezó a surgir en el siglo III, esa matriz de donde nace, se gesta ese feto, ese bebé, corresponde al paganismo y a la filosofía griega. Pero entonces sigamos, porque hay más. ¿Qué nos dice Proclo, otro neoplatónico, cuando interpreta Numenio? Dice: Numenio, habiendo proclamado tres dioses, llama padre al primero, productor al segundo y producto al tercero, pues según el cosmos es el tercer dios. Según él, el cosmos es el tercer dios, de modo que según él, el demiurgo es doble, es el primer dios y el segundo, y lo creado, producto de la actividad demiúrgica, es el tercero. Entonces, ya claramente, con todo esto que hemos visto, el concepto de tres personas divinas, que cada uno es Dios en sí mismo, pero a la misma vez son solo un Dios unificado, o sea, ya estamos viendo de dónde proviene ese concepto. Eso era lo que yo quería que hiciéramos en este video, ¿no? Primero, ver de dónde surge ese concepto de que de un Dios único, una unidad única, que en realidad fue lo que planteó el Antiguo Testamento, ¿cierto? Las escrituras griegas, judías, hebreas, plantearon la idea de un solo Dios. ¿Cómo es que el cristianismo después se inventó el concepto de tres? Si solamente en las escrituras aparece el concepto de uno. Entonces, ¿de dónde surgió ese concepto? De la filosofía griega y del paganismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es algunos textos antes de terminar este video, porque aunque vamos a hablar en un próximo video ya de cómo entró esa Trinidad, ese concepto filosófico, cómo entró de lleno en el cristianismo, quiero también que tengamos en cuenta estos conceptos de las escrituras del Nuevo Testamento, sobre todo, que nosotros le llamamos a veces declaraciones de fe acerca de quién es realmente el Dios verdadero. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo a Jesús? Respondiendo, Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no le dijo: eres una Trinidad, o eres Dios igual al Dios Altísimo. O sea, nunca estableció un concepto, un apóstol nunca estableció ese concepto de una Trinidad. Siempre hablaban del Padre y del Hijo, y de que el Padre era mayor que el Hijo, y de que el Hijo estaba sujeto al Padre, y de que el Padre era cabeza del Hijo. Hasta inclusive esta humilde judía, hermana de Lázaro, le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y también lo dice el propio Jesús en una oración: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Y termina diciendo Pablo otra declaración de fe: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, los apóstoles, el propio Jesucristo, discípulos y las mujeres que seguían a Jesús, todos tenían el concepto claro de cuál era el único Dios verdadero y de qué papel ocupaba Jesús en ese asunto. No tenían un concepto trinitario, ni hablaban de Jesús como un ser supremo igual al Padre e igual a un Espíritu Santo como tercer ser supremo. No, ellos tenían claro quién era el Dios verdadero, cuál era el Dios Altísimo, cuál era su Hijo y cuál era la relación entre ellos. Por eso dice Pablo también: hay un solo Señor, que es Jesús, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todo y a través de todos y en todos. Estas declaraciones de fe nos demuestran que ese concepto de tripersonas, ese concepto de un uno, un demiurgo y una potencia, unificados en una esencia, irradiados y emanados de una sola esencia, es un concepto filosófico y pagano. Y por eso los invito a que vean el segundo video de esta serie, donde ya voy a meterme de lleno al cristianismo primitivo y les voy a mostrar pruebas de cómo ellos tomaron toda esta filosofía que les mostré, pagana y griega, cómo la tomaron y la amasaron
y la convirtieron en un feto llamado Trinidad, que se gestó, que creció en la matriz del siglo III, pero dio a luz en el siglo IV. Entonces, los espero con ese video.